Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Recuerden que nos pueden escribir al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. 11 es el prefijo de Buenos Aires y 54911 si escriben desde el exterior de la Argentina. Vamos a hablar de estafadores, ¿eh? Una pequeña colección de estafadores, que empieza con un señor llamado Monty Gregory, que hizo una fortuna vendiendo títulos de nobleza. Había, todavía a principios del siglo XX, mucha gente que deseaba comprar títulos de conde, marqués, etc. Esto sucedía en Londres apenas terminada la Primera Guerra Mundial. Por esos tiempos, el primer ministro Lloyd George vendía abiertamente honores en un intento por incrementar los fondos públicos. Es que no era el primer ministro que los vendía el Estado Nacional. Sin embargo, había títulos que se otorgaban sin venderse. Este señor Monty Gregory era dueño de un club bastante exclusivo al que solían ir algunos funcionarios del gobierno. Y entonces pudo entrar en conocimiento de la lista de los hombres que serían distinguidos con nombramientos nobiliarios. De la lista verdadera. Sí, sí. Y entonces empezó a venderles títulos antes de que los recibieran gratuitamente. ¿Se entiende? Sí, sí, claro. Hablaba con los funcionarios y por ahí se enteraba que iban a nombrar. Lo iban a nombrar conde. Claro, claro. Y entonces le decía, Gillespie, le vendo un título de conde. Claro, claro. Sabiendo que me lo iban a dar de todas maneras. Claro. Claro. Y usted, bueno, por ahí agarraba viaje, qué sé yo. Por ahí no, pero por ahí sí. Sí. Nadie se sorprendía, imagínense, porque los compradores pensaban que Gregory era encargado gubernamental de vender títulos. Y como el título después llegaba, nadie sospechaba. Y como nadie se quejaba, el gobierno tampoco, y nadie se enteraba. Muchos hombres nunca se enteraron de que sus merecimientos eran verdaderos. Siempre creyeron que habían comprado esos títulos. Claro. Y en realidad no los habían comprado, se los habían dado por sus merecimientos. Pero el negocio no le duró mucho a Gregory. En 1925 fue declarado ilegal todo comercio de honores, incluso el del propio Estado inglés. Así que se terminó. Otro, Arthur Ferguson, nació en 1870 en Escocia y desde chico estudió teatro. En la adolescencia trabajó en una compañía teatral que se dedicaba a recorrer Escocia y el norte de Inglaterra. Un día Ferguson viajó a Londres y allí comenzó a ejercer su profesión de actor, pero con otros fines que no fueron precisamente artísticos. Ferguson se paraba cerca de algún monumento y lo estudiaba con aire de profunda concentración. Cuando se acercaba algún turista y le hacía algunas preguntas sobre el monumento, Ferguson empezaba su actuación. En una ocasión, mientras caminaba alrededor de la plaza Trafalgar, se acercó un turista norteamericano de Iowa llamado Cooper. Cooper le preguntó por el monumento. Naturalmente, Ferguson le dijo que se trataba de la famosa columna del almirante Nelson. Y lamentablemente, dijo Ferguson, no iba a estar mucho tiempo allí, ya que Inglaterra necesitaba venderla a fin de saldar una deuda con los Estados Unidos. Ferguson se presentó como el funcionario municipal que estaba a cargo de realizar la venta. Sí. Y Cooper resultó ser un millonario amante del arte monumental y enseguida se mostró interesado.
Ferguson se hizo rogar, argumentando que ya se había cumplido el plazo para la realización de ofertas, pero finalmente accedió. Obtuvo un cheque por 6.000 libras y a cambio le dio a Cooper un recibo y la dirección de una compañía constructora encargada de trasladar el monumento a la casa de Cooper. Muy contento el comprador, fue hasta la empresa, presentó su recibo y solo cuando la compañía se negó a derrumbar la estatua de Nelson, se dio cuenta Cooper de que había sido estafado. Ferguson usó la misma estrategia para vender el Big Ben, luego, sí señor, luego el palacio entero de Buckingham, lleno de dinero por todos estos negocios, resolvió retirarse en Inglaterra. Se trasladó a Estados Unidos en 1925. Una vez allí conoció a un ganadero de Texas que tenía por sueño vivir en la Casa Blanca. Ferguson, haciéndose pasar por un agente del gobierno, le contó que el presidente estaba interesado en reducir el costo estatal y le alquiló la casa de gobierno por $100.000. $100.000 al año. Ni bien tuvo la guita en sus manos, huyó a New York. Y allí fue donde terminaron sus hazañas, porque le vendió la Estatua de la Libertad a un australiano. Lástima que cometió un error. El comprador quiso sacarse una foto con él al pie de la estatua y Ferguson accedió. Cuando la foto llegó a manos de la policía, lo encontraron. Lo arrestaron, se lo sentenció a 5 años de prisión. Cuando fue puesto en libertad, se retiró del negocio y hasta su muerte vivió en California rodeado de lujos. Qué bárbaro, qué genio total, qué embustero. Sí, señor, y le fue bien. Hablaremos de Ludwig, que aparece, es un personaje de cartas marcadas, pero que existió realmente. Yo lo hago aparecer en cartas marcadas. Ludwig había nacido en Praga, tenía 22 alias, 45 arrestos. Un día, leyendo el diario, se enteró de que el gobierno francés restauraría la Torre Eiffel. Y Ludwig, que no hacía otra cosa que estafar, pretendió hacer el negocio del siglo, vender la Torre Eiffel al mejor postor. Primero falsificó documentación que lo hacía responsable del mantenimiento de la torre. Sí. Después hizo reservas en la mejor suite de un hotel y una vez allí invitó a 5 de los empresarios metalúrgicos más poderosos del mundo para presentarles un proyecto. Les dijo que la torre sería desmantelada y que se vendería como fierro. El caso es que los empresarios se mostraron interesados. Ludwig tenía un par de secuaces, un tipo llamado Robert Guillon, un ex domador de leones, y François Latilde, ex croupier. Ambos socios se hacían pasar por empresarios interesados en la compra. Los 5 candidatos hicieron sus ofertas bajo sobre cerrado y uno de ellos, André Poisson, ofreció el equivalente de dinero a 7.000 toneladas de metal. La ganancia de Ludwig no estaba en cobrar el dinero, sino en hacerse de una importante comisión por adjudicar la venta y facilitar los trámites del comprador. Pidió un soborno a Poisson y se hizo con 650.000 francos. Al otro día, Ludwig y sus secuaces se fugaron. Poisson, cuando se enteró, estaba tan avergonzado que nunca fue a la policía. Después de un tiempo, y al ver que el asunto de la torre no había trascendido, los estafadores regresaron a París
y vendieron otra vez la torre del mismo modo. Y esta vez sí fueron denunciados y tuvieron que huir. Se fueron a los Estados Unidos, donde se quedaron sin dinero. Y Ludwig entonces inventó una falsa máquina de falsificar dinero. Sí. Es la maquinita que aparece en Sí. cartas marcadas. Naturalmente, el cliente también debía ser un aspirante a piola. Había que estafar a un estafador. Y así lo hicieron. Se la vendieron a un empresario que deseaba duplicar su fortuna, llamado Everlover. La máquina, por supuesto, nunca funcionó. Y Ludwig se fue con la guita a Chicago. Allí en 1927 se hizo amigo de Al Capone, que lo llevó a trabajar con él y se transformó en el falsificador de dinero más importante de Estados Unidos. En 1934 lo arrestaron, pero se escapó de su celda por la ventana, colgado de una sábana. Se fue a Pittsburgh, cambió su identidad por la de un jubilado llamado casualmente Arthur Miller. La libertad duró poco. La policía lo encontró y fue preso por 10 años. Estuvo en Alcatraz también, y allí murió en 1937. Había falsificado 164 millones de dólares. Esta es Qué la última. bárbaro. Impresionante. En cartas marcadas aparece de nuevo, fingiendo que en realidad no se había muerto en Alcatraz, sino que había conseguido escapar y fingiendo su propia muerte. Y apareció después y su amigo de uno de los protagonistas de la novela. Dedicamos esta charla a todas las víctimas de estafadores, atorrantes, vendedores de ilusiones, tranvías y sueños que nunca llegan. Bueno, a todos los cararrotas de este mundo. El tango que vamos a escuchar en la versión de Gardel se llama Cara Rota. Y resolvimos no saber si vamos a escuchar el tango con acompañamiento de guitarras o el que tiene acompañamiento de piano y violín. Uno es de 1931, el de piano y violín, y el otro de 1933. Pero no sabemos cuál vamos a escuchar. Bueno.